voy a volver a compartir mi pantalla porque no voy a hacer que ya no esté compartiendo por algún motivo. Tu pantalla, iniciar ahora. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con nuestro avance. De acuerdo al dato que ustedes mismos nos proporcionan, supuestamente habíamos quedado en la unidad de la pluralidad de partes, desarrollando la unidad 4. Ok. Bueno, para retomar un poquito nuestro avance, vamos a nuevamente explicar esta pequeña diapositiva. Estamos hablando de la figura de lo que es el litisconsorcio, ¿no? ¿Qué es el litisconsorcio? Es cuando se presenta la pluralidad de partes, es decir, o hay varios demandantes o son varios los demandados. Eduardo Couture dice: el litisconsorcio es una situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en un juicio conjuntamente como actores o demandantes. ¿Cuáles son los requisitos? Por un lado, está la unidad de la relación jurídica. Los litisconsortes estén vinculados por una relación jurídica de interés común. Y el otro requisito es la autonomía, que los litisconsortes actúan de una manera autónoma o independiente, que todo lo que ellos realizan dentro del proceso pues puede en algunos casos perjudicar o beneficiar a los demás. Dependerá de qué tipo de litisconsorcio o qué intervención puede presentarse. Bien, para darles un ejemplo, no sé si ya les hablé de esto, ¿no es cierto? Les comenté que estaba haciendo yo el proceso de declaratoria a la muerte de mi padre y que no quise yo contratar un abogado porque obviamente yo ya era abogado. Y tampoco para que se vea que yo mismo estaba haciendo mi proceso por mí, por mi madre y mis hermanos, pues hablé a mi colega para que ella me haga la firma. Yo hacía todos los memoriales, yo movía, presentaba, hacía las notificaciones y demás, y la doctora solamente me prestaba la firma, ¿no? Pero tenía que irse a notificar ella, entonces era muy complicado porque si ella no iba, pues tenía que ir mi madre, mi hermano mayor, mi hermano el segundo y mi persona, ¿no? Para que el expediente esté corriente. Y lo más fácil era que vaya el abogado y el abogado se notifica por todos. Entonces, se me ocurrió pues usar la figura del litis consorcio, donde he presentado un memorial señalando que estábamos conformando el litis consorcio y que todas las notificaciones iban a ser válidas solamente para mi persona y que el hecho de que sean realizadas ante mi persona pues es válida para todos los demás. Recuerdo que cuando el auxiliar vio eso del litis consorcio no comprendían bien qué cosa es eso. Me preguntaron: ¿qué es eso, doctor? Y bueno, con eso yo, ¿qué facilité? Pues he facilitado a que mi persona pueda subir nomás ahí al piso 8 9 ya no me acuerdo en qué piso era, y yo nomás haga la notificación y era válida para todos. Así ya no molestaba a la doctora. Ok. Clasificación. Bueno, de acuerdo a la posición en que se encuentran las partes. Si son varios los demandantes y un solo el demandado, es un litisconsorcio activo. Si es un solo el demandado y son varios los... Si es un solo el demandante y son varios los demandados, es un litisconsorcio pasivo. Y si son varios demandantes y son varios demandados, pues a eso se conoce como un litisconsorcio mixto. Otra clasificación, de acuerdo al momento en que se presenta, ¿no? O se forma. Tenemos un litisconsorcio que se llama litisconsorcio inicial. Eso quiere decir que varias personas al momento de presentar la demanda ya eran varios. No era un solo demandante o no era un solo demandado, ¿no? Desde que comenzó el proceso eran varios. A ellos se los conoce, se los denomina también como litisconsorcio necesario. Se llama necesario porque se supone que el juez
los va a coaccionar a que ellos hagan esa unificación de representación y puedan conformar el litisconsorcio. El sucesivo. En el litisconsorcio sucesivo se entiende que, ¿cómo les digo? Que han empezado de forma singular. Era un solo demandante y era un solo demandado, ¿no? Y por decir, uno de ellos ha fallecido. Y como muere uno de ellos, pues aparecen sus hijos y esposas haciendo su proceso de aceptación de herencia, o quién sabe, declaratoria de herederos con beneficio en inventario, y ya se convierten en varios, ¿no? Era uno solo el que estaba demandando o era el demandante, el demandado, y producto de su muerte, pues aparecen sus descendientes y causavientes, y este es un litisconsorcio sucesivo, ¿no? El primero era inicial porque de inicio ya eran varios. El segundo es sucesivo porque no eran varios, solamente que pasó algo para que luego puedan ser varios, la sucesión procesal. Se supone que todos y cada uno de ellos, hablando del sucesivo, tienen una pretensión propia pero vinculada a la primitiva. También es denominado, o generalmente son, los litisconsorcios facultativos. Un litisconsorcio facultativo es donde ellos verán, pues, si conforman la figura de forma voluntaria o no. El necesario, pues el juez los va a conminar a que puedan unificar pues, esa representación bajo la figura del litisconsorcio. Sé que es un poco complicado, no vayan a aprender que yo estoy pretendiendo que ustedes aprendan y conozcan con precisión estas figuras. Sé que no son fáciles ni de explicar, entonces peor va a ser fácil de entender. Quería preguntar algo a alguien, perdón. No, nadie. Ok, seguimos. Sí, adelante. Ah, ya, ya, no, no hay problema. Bueno, en un proceso ustedes saben que hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo. El sujeto activo es el demandante, el coactivante, el ejecutante. El sujeto pasivo es el demandado, el ejecutado, el coactivado, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo vamos a hablar de un litisconsorcio activo? Cuando son varios los que demandan y es uno solo el demandado, ¿no? Entonces, como son varios los sujetos activos, a eso se denomina un litisconsorcio activo. Cuando hablamos de un litisconsorcio pasivo, ahí estamos hablando de que uno solo es el que demanda y son varios los demandados. Por lo tanto, es un litisconsorcio pasivo, ¿no? ¿Y qué pasa si son varios los demandantes y son varios los demandados? En esa figura a eso se denomina no litisconsorcio activo ni litisconsorcio pasivo, sino que esto es un litisconsorcio mixto porque se presentan varios activos y varios pasivos, ¿no? Eso en una primera clasificación y la otra era de acuerdo al momento en que se formaba el litisconsorcio, que uno podía ser inicial, decíamos, que de entrada ya son varios los que están demandando y hay varias pluralidad de partes, sea activa o pasiva o mixta. Y la sucesiva es cuando no habían varios demandantes ni demandados, pero uno de ellos por sucesión procesal pues se convierte y se multiplica, ¿no? Entonces ese es de forma sucesiva. Tenemos aquí algunos efectos. Por un lado, del litisconsorcio necesario y por otro lado, del litisconsorcio facultativo. El necesario, cuando son varios los que empiezan de inicio, ¿no? Se supone que todos los actos jurídicos que pueda realizar uno de ellos va a favorecer para todos los demás, ¿no? Toda la prueba que pueda adjuntar uno solo de ellos también va a favorecer a todos los demás. Si alguno de ellos va a decidir terminar con el proceso de una forma extraordinaria, pues va a tener efectos también para con todos los demás, ¿no? Referente a las resoluciones judiciales,
las mismas van a que puedan afectar a uno de ellos y que quiera ser impugnada o recurrida, pues se considera que la impugnación va a ser partícipe de todos los que conforman ese litisconsorcio. En cuanto a las causales de recusación y excusa, que tenga uno de ellos, pues va a afectar necesariamente a todos los otros codemandantes o codemandados que están bajo esta figura del litisconsorcio necesario. ¿Qué pasa con el litisconsorcio facultativo? Referente a esos efectos, pues se da todo lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que los actos que pueda realizar uno pueden beneficiar o perjudicar, pero solamente a ese uno, no a los demás. En el litisconsorcio facultativo también la prueba que pueda producir uno de ellos, pues solamente va a tener incidencia para contra él, no para con los demás. Las formas de concluir el proceso que decida hacer uno de ellos en el facultativo solo va a tener efectos jurídicos para ese uno de ellos y no va a afectar al resto de los demás. Las resoluciones judiciales también van a tener efecto o van a poder ser impugnadas, ¿no es cierto?, por ese solo uno de forma independiente. Y las causales de recusaciones y excusas serán también afectando de forma individual y no así a todos los que están ahí en ese proceso inmerso. La intervención de terceros. Nuestro Código Procesal Civil trae la figura del tercero, algo que siempre ha existido en el derecho procesal civil, como rama y como ciencia. Es uno de los grandes problemas que tenía el antiguo Código de Procedimiento Civil. Cuando tú revisabas el antiguo código veías el artículo 50 que te decía, son partes en el proceso el demandante, el demandado y el juez, ¿no? En una pésima concepción porque el juez no puede ser pues juez y parte al mismo tiempo. Pero esas solamente eran partes del proceso. O sea que cuando aparecía un tercero que quería participar del proceso, el juez dio un plumazo fuera de aquí, señor. Artículo 50. Usted no es actor ni demandado, por lo tanto no puede formar parte de este proceso. Bueno, y en el antiguo Código de Procedimiento Civil había la figura de los terceristas, ¿no? Que son cosas total y completamente distintas. El tercero y el tercerista no son lo mismo, tienen grandes diferencias. No debemos olvidar que el artículo 27 del nuevo Código Procesal Civil ya reconoce pues la participación del tercero. Y es más, va más allá, ¿no? Dice que el tercero existe y una vez que su calidad de tercero es aceptada, inclusive deja de ser tercero y se convierte en parte. Hay distintas clases de tercero, ya las vamos a ver, ¿no? La intervención de terceros es una segunda modalidad de la pluralidad de partes confundida con las tercerías. Procede para incorporar pretensiones que no son del actor ni del demandado, generalmente, no siempre. Una vez admitida su intervención, se convierten en partes. El tercero se supone que tiene un interés o una pretensión sobre el objeto del proceso, por eso dejan de ser terceros y se convierten en parte. Los terceristas tan solo tienen interés en una pequeña parte en el proceso. Quién sabe buscar un desembargo o quién sabe eh, buscar la preferencia en el pago. Bueno, ¿qué pasaba en el antiguo Código de Procedimiento Civil? Teníamos por un lado las tercerías de dominio excluyente, la tercería de derecho al pago preferente y la mal llamada tercería coadyuvante, ¿no? ¿Por qué mal llamada? Porque en realidad la tercería coadyuvante no era un tercerista, era la participación de un tercero. A ver, vamos a explicar un poquito el tema de las tercerías. La tercería de dominio excluyente
Se supone que hay una persona que es titular de un bien y el bien está a punto de ser rematado, ¿no? Por culpa de otra persona, por culpa y responsabilidad de otra persona. Pero resulta que el tercerista tiene un derecho propietario consolidado, el cual no tiene relación en el objeto del proceso. O sea que se está llevando a remate un bien equivocado, por decirlo así. Vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Digamos que yo me caso el año 2015. Muy bien, ya tengo esposa. Ahora, justo cuando estoy comprando yo nuestra casa, o sea, para mi esposa y mi familia y mi persona, pues en mi carnet todavía dice soltero. Y es más, lamentablemente mi esposa por trabajo o porque estaba de viaje, no logra firmar el documento de la compra-venta del bien inmueble. Lo que quiere decir que la casa solamente está a mi nombre, ¿no? El notario lo ha hecho como si yo estaría soltero, de acuerdo a lo que decía el carnet, además que yo solamente he participado. Entonces, en derechos reales, esa casa va a estar registrada solamente a mi nombre. Bien, bueno, ya sabemos todos nosotros, ¿no es cierto?, que es un bien ganancial porque ha sido adquirido dentro del matrimonio. Y la comunidad de gananciales, pues es de orden público, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio. Bueno, y resulta, digamos que yo tenía una patología, es decir, me gustaba apostar, y a punta de pistola finalmente me hacen firmar un documento donde reconozco una deuda, no producto del juego, no porque es ilícito, sino por préstamo de dinero me hacen figurar un documento donde yo no puedo pagar. Y como no estoy pudiendo pagar, pues me van a hacer un proceso donde va a salir una sentencia y van a disponer la venta de mi bien inmueble. Es ahí, en la fase de ejecución de sentencia, donde el juez va a emitir, bueno, tú tienes que pedirlo, ¿no? Tres oficios, dos al gobierno municipal y uno a derechos reales. El de gobierno municipal, uno va a ir a plan regulador para ver superficie, colindancias, uso de suelo. El otro del gobierno municipal va a ir al SER para ver el tema impositivo del bien, si tiene deudas, no tiene deudas, a cuánto asciende. Y el de derechos reales es para ver la situación jurídica del bien, ¿no? Seguramente mi esposa se va a enterar pues extraoficialmente sobre que la casa va a ser rematada porque quién sabe han hecho una inspección judicial o sabe pues, del proceso, ¿no? Entonces, la casa está por rematarse en un 100% de su totalidad. ¿Qué va a hacer ella? Ella va a agarrar, se va a personar al proceso y va a plantear una tercería de dominio excluyente. ¿Por qué? Porque ella va a salvar el 50% del bien inmueble que le corresponde por el fenómeno de la comunidad de gananciales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué está haciendo? Está protegiendo la alícuota parte en lo proindiviso, pues ese 50% que le corresponde. Esa es una tercería de dominio excluyente. Muy bien. Otra. Solamente existen dos clases de tercería, nada más. La otra se llama tercería de derecho al pago preferente. Como ustedes muy bien saben, un bien inmueble puede soportar pues una hipoteca, dos, tres hipotecas, puede soportar anticréticos y qué sé yo, ¿no? Todo eso se va a inscribir en derechos reales. Silencien por favor sus micrófonos, tenemos un retorno y tenemos ruido por ahí. Bien, eso significa que el bien puede tener varios gravámenes, ¿no? Inscritos en derechos reales. Número uno, por decir algo, anticrético a favor de Juan Pérez. Número dos, hipoteca ante el banco. Digamos que hubiese aceptado el banco, porque generalmente nunca el banco te agarra una segunda hipoteca. Bien, esperen un segundito, vamos a tener que salir para que yo pueda silenciar. Ujú. Vamos a silenciar a todos, ¿ya? Si quieren participar, pues habilitan nomás su micrófono y hacen la pregunta. Ok, ahora vamos a volver a compartir la pantalla.
Bien, entonces, como les decía, puede que exista, número uno, una hipoteca, número dos, un anticrético y quién sabe, número tres, un embargo preventivo, anotaciones preventivas y demás. Puede que un acreedor quirografario esté haciendo el proceso por una deuda que existe, ¿no es cierto?, sobre el titular del bien. Ese acreedor quirografario seguramente va a aparecer en último lugar cuando esté haciendo la anotación preventiva del proceso o el embargo preventivo sobre ese bien inmueble. Cuando él esté por llevar a remate el bien, seguramente pues ese oficio de derechos reales va a arrojar que hay otros acreedores que tienen preferencia en base al tipo de acreedores que son privilegiados y además al tipo de garantía que tienen, ¿no? Eh, de misma jerarquía son pues una hipoteca y un anticrético. ¿A quién se le va a dar preferencia? Se le va a dar preferencia al que haya inscrito primero. Estamos hablando esto en relación al orden de la prelación en inscripción. Ahora, si yo estoy haciendo el proceso, el juez va a ordenar que se cite ya en ejecución de sentencia, ¿no? Que se cite a los otros acreedores que figuran ahí en el alodial o en ese informe de derechos reales, con el objetivo de que ellos puedan apersonarse al proceso y estén a derecho, ¿no? Es como decir más o menos así, ¿no? ¿Sabes qué, Banco Visa? Tú que estás ahí en el número uno, producto de un préstamo de dinero con garantía hipotecaria, te comento que Juan Pérez va a llevar a remate el bien inmueble, ¿no? O sea que ya estás avisado. ¿Qué tendría que hacer el banco en este caso? Va a promover una tercería de derecho al pago preferente. Es como decir, señor juez, aquí estoy, momentito, fíjese el informe de derechos reales, aquí le traigo una lodial más por si acaso. Nosotros somos el número uno en el orden de pago, ¿no? Entonces, mediante esa tercería va a lograr que se le pague, pues, en primer lugar. Adelante. No, porque ahorita lo que estamos haciendo es solamente citar y anoticiar a los otros acreedores que están sobre el bien para que ellos vengan al proceso no como terceros, ellos van a venir al proceso a promover tercería, ¿no? Va a promover una tercería de derecho al pago preferente. No es un tercero ese acreedor, no es parte en el proceso, es un acceso. Adelante. No, no. No se preocupe, yo le aclaro. Usted siga haciendo sus conclusiones y yo le voy a aclarar, ¿ya? ¿De qué se trata este proceso? Este proceso se trata de lo siguiente. Vamos a hacerlo conmigo el ejemplo, ¿ya? Mi acreedor se llama Juan Pérez y yo soy el deudor, Marco Antonio Reyes Gutiérrez. No estamos diciendo que mi esposa es deudora, que mis hijos son deudores, que mis hermanos, no. Es solamente contra Marco Antonio Reyes. O sea que partes en el proceso es Juan Pérez, sujeto activo, ejecutante, contra el sujeto pasivo demandado Marco Antonio Reyes. Bueno, resulta que Marco Antonio Reyes tenía una casa a su nombre y la había comprado cuando estaba casado, pero no estaba a nombre de la esposa, solamente a nombre de él. La esposa no es una tercera en el proceso. La esposa no es parte, no está demandada en el proceso, pero es propietaria del bien que están a punto de rematar en su integridad, ¿no? Es propietaria del 50%. ¿Qué va a hacer ella? Va a promover una tercería para sacar su 50% que le corresponde. Entonces, no es tercera, pero va a promover una figura de tercerista y es tercerista. Cuando citamos a los otros acreedores, los vamos a citar con fines de información porque no son parte del proceso.
El banco no es parte del proceso, el otro acreedor no es parte del proceso. Pero como vamos a llevar a remate el bien que es de su propiedad, no es de su propiedad, vamos a llevar a remate el bien con el cual les han garantizado a ellos el cumplimiento de una obligación, ¿no? Y como están adelante inscritos por orden de llegada en derechos reales, pues ellos van a promover para el pago el tema de una tercería de derecho al pago preferente. El ejemplo es típico que yo les puse con la esposa, pero no quiero que se confundan en ese entendido. Estamos hablando solamente por ahora de terceristas. Estamos explicando las tercerías. Solamente hay dos clases de tercerías, ¿no? La coadyuvante, perdón, la de dominio excluyente y la de el derecho al pago preferente. Nada más. A ver, enseguida vamos a ver cuáles son los terceros, pero daremos algunas definiciones. En una anterior clase hemos visto nosotros qué son los sujetos procesales. Sujetos procesales sería el género y de ahí ya vienen pues los principales, esenciales y luego los secundarios o accesorios, ¿no? Hemos dicho que los principales o esenciales son aquellos sin los cuales el proceso no podría darse, podría existir. Y los secundarios y accesorios pues son personal de apoyo donde el proceso sí podría sobrevivir, aunque sin ellos. Dentro de los principales o esenciales están los que se llaman partes, ¿no? ¿Quiénes son partes? El demandante, el demandado y el tercero. Entonces vamos a dar definiciones de el tercerista y el tercero. El tercerista es aquel sujeto procesal que no es parte en el proceso, ya que es un sujeto accesorio. Tiene una participación fugaz, momentánea y provisional. Es decir, viene al proceso, hace lo que tiene que hacer y se va. Ese es el tercerista. Ni siquiera tiene la jerarquía de parte. Sí es un sujeto procesal, pero es un accesorio, así como un testigo, como un perito, así como el abogado. El tercero tiene una concepción total y completamente distinta. El tercero es aquel sujeto procesal que sí es parte en el proceso, o sea, que está dentro de los principales o esenciales, ¿no? Ya que tiene una participación en el proceso definitiva. No es provisional, no es temporal, no es momentánea. El tercero viene al proceso y viene para quedarse. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a desarrollar las clases de intervención de tercero que hay. Ya sabemos que es tercería. Tercería es harina de otro costal. Las tercerías son total y completamente distintas. Ni siquiera... ¿Los demás cómo me escuchan? Ya, presumo que usted está en una computadora portátil y los parlantes de una computadora portátil son pésimos. La recomendación que le doy es que use audífonos o lo escuche desde su celular. En su celular igual puede verlo con altavoz y se escucha mejor, ¿no? Ahora, si está muy bajo para todos, entonces sí, yo estoy hablando como pajarito. Ya, pero no, estoy hablando normal, creo, pero me dicen, díganme nomás, yo no tengo ningún problema, voy a elevar un poco más la voz, ¿ya? Ok, bien. Ahora vamos a ver las clases de tercero que hay. Por un lado tenemos la intervención voluntaria, así se denomina, ¿no? Intervención voluntaria. La incursión sobrevenida de una de las partes en el proceso ya iniciado, por eso es sobrevenida, para hacer valer pretensiones distintas a las del actor. Dentro de esta intervención voluntaria está pues la intervención principal excluyente,
la intervención autónoma litis consorcial e intervención adhesiva simple. Es una intervención voluntaria. Vamos a ir desarrollando, no se preocupen. Hablando de la intervención voluntaria, vamos a desarrollar la primera, la intervención principal excluyente. Ay, caramba, ya me hicieron entrar a otro lado. Ya. Bien, nos encontramos en un proceso ya aperturado, donde existe ya un actor y un demandado. Es donde interviene el tercero a plantear su propia pretensión. ¿Recuerdan el concepto de pretensión? No recuerdan. Eso, ¿no es cierto? En palabras de Ramiro Arcínega, es aquella autoatribución que se hace a una persona de ser titular de un supuesto derecho. Muy bien, perfecto. Ahora, hay una demanda, hay un proceso ya abierto. Está el sujeto activo y está el sujeto pasivo. Y va a aparecer el tercero con su propia pretensión y va a arrinconar a los otros dos, ¿no? Para ello vamos a graficar un ejemplo. Vean todos por favor la pantalla. Vamos a poner... ay, ojalá que no se corte. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 4 minutos. Bueno, intentaremos graficarlo. A ver, esperen por favor. ¿Dónde está? Aquí está. Ven todos la pizarra, ¿no? Bien, atiendan. Aquí hay un lote de terreno. Ahí está el lote de terreno. Supuestamente propietario de este lote de terreno, el propietario, le vamos a poner P ahí, se llama Juan. Muy bien. Bueno, y de la noche a la mañana aparece un tipito que se llama Pedro. Y resulta que Pedro dice también ser propietario de ese terreno, ¿no? También había tenido papeles inscritos en derechos reales y qué sé yo. Pero Juan técnicamente lo tenía antes, ¿no? Pedro, como está fuera del bien, va a plantear una demanda y él se va a convertir en el sujeto activo. Seguramente va a demandar un proceso ordinario de mejor derecho propietario. La demanda es presentada obviamente contra Juan, quien sería el sujeto pasivo. Él, en mi criterio, debería contestar en forma negativa y debería reconvenir por una acción negatoria, ¿no? Pero resulta, fíjense ustedes, que dentro de este bien inmueble había estado viviendo otra persona hace más de 10 años, ¿no? Esta persona se llama José. ¿Qué creen que va a hacer José? Pregunto. Eso, José va a aparecer como un tercero en el proceso y se va a estrellar contra los otros dos, porque él, su calidad de tercero, una vez que la misma sea aceptada, deja de ser tercero y se convierte en parte, que quiere decir que él se va a convertir en el sujeto activo y va a reducir a los otros dos a los sujetos pasivos. Esa es la intervención principal o esencial del tercero. ¿Mm? Ahora, esto lamentablemente, fíjense, si el antiguo Código de Procedimiento Civil tenía un pequeño error en la denominación en el coadyuvante, que no debería ser tercerista, sino más bien una mal llamada tercería coadyuvante, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos que el nuevo código procesal, en vez de arreglar y mejorar todo esto, aparece en escenario y lo deja peor. Chicos, volvemos en 10 minutos, ¿sí? La conversación. O de una vez lo conectamos para terminar rápido. ¿Qué dicen? Manifiéstense. Ya. Ya. Sí, seguro ni me están escuchando. Bueno, ya.
Entonces, volvemos ya nomás. Alto, alto ahí, no, no corten nada. Qué raro, no se ha cortado la comunicación, ya está más de 40, debe ser por lo que he programado, así que seguiremos. Con tal vamos a... Sí, no, no se cortó, ya seguiremos. A ver, eh, les decía, si en el antiguo Código de Procedimiento Civil había ese pequeño error de tercería, de dominio excluyente, tercería de derecho al pago preferente y la mal llamada tercería coadyuvante, ¿no es cierto? Pues el nuevo Código Procesal Civil ha venido a arruinar esto, pero peor, está peor que antes. Porque si ustedes revisan el artículo 50, y antes de la lectura del artículo 50 van a encontrar que dice algo así de capítulo o no sé qué de código. Sí, creo que es un capítulo o algo así. Ay, ya se cortó ya. ¿Se cortó, no ve? Pensé que programando la reunión. Pues, sí, ya estoy volviendo y estoy esperando a los demás. ¿Me escuchan? Sí. Dice una consulta. Adelante.